Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva función de la nave de los sueños en este ciclo de cine independiente y de autor que hacemos en la Biblioteca Nacional desde hace 15 años. Por eso también la decoración que se ve atrás de los banderines, porque estamos de festejo, doble festejo, como les vengo contando en las distintas funciones. 15 años en la Biblioteca Nacional, 25 años de la nave de los sueños, así que estamos preparando todo para festejar. Ya estamos empezando a festejar, pero bueno, en noviembre como sea, así con la virtualidad y demás, pero vamos a tener algunas funciones especiales que les vamos a ir adelantando de a poquito por las redes sociales. En el día de hoy, sí, ya estamos con los invitados del otro lado de la pantalla, tenemos bueno, una función muy especial, un documental que nos interesó muchísimo y además bueno, está el director y la productora que también son amigues y es un gusto contar y compartir las producciones que ellos hacen. Estoy hablando del documental La Visita, dirigido por Jorge Colás y producido por Carolina Fernández de Salamanca Cine. A ellos dos los tengo del otro lado de la pantalla, así que, bueno, los saludo a ambos. Hola chicos, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo Hola, estás? Bueno, muy bien, muchas gracias. Como siempre les digo a todos los realizadores por compartir y por sumarse al ciclo de la nave de los sueños. Jorge ya había estado con nosotros, si yo no me equivoco, Caro también, cuando pasamos Barrefondo, que había sido bueno, la ficción y la adaptación de la novela. Así que ahora vamos por el lado del documental, porque además Jorge, por supuesto, tiene otros documentales como Parador Retiro, como Los Pibes, y en este caso nos encontrábamos el año pasado cuando se estrenó con La Visita, bueno, sumamente interesante, como les decía al principio, y entonces, sí, la primera pregunta era, ¿cómo, bueno, Jorge, cómo llegás a este tema? Porque nos encontramos en este documental con un aspecto de lo que tiene que ver con el sistema penitenciario, con, bueno, toda la cuestión de la justicia, de los delitos y demás, pero como decía, con un aspecto que en una de esas no es tan tratado. Yo pensaba, nosotros tenemos documentales como Pabellón 4 de Diego Gachacín, como Lunas Cautivas, y donde vemos toda la cuestión ya desde adentro de los penales o de las cárceles. En este caso vemos como el lado de afuera. Entonces, bueno, quería saber cómo habías llegado a ese tema, digamos, y al interés por contar esta cuestión. Sí, el primer contacto que tengo con la historia, con esta cuestión que sucede en Sierra Chica y todo lo que pasa alrededor del penal, tiene que ver con leer una nota en un diario, en el diario La Nación, hace unos cuantos años, que contaba un poco la microeconomía que se genera alrededor del penal de Sierra Chica, ¿no? Esta cuestión de que hay kioscos, bares, pensiones que trabajan exclusivamente con la gente que va cada fin de semana a visitar a sus familiares detenidos, y como que se generaba una cuestión ahí muy particular, porque la gente del pueblo no iba a esos lugares, entonces era como una especie de, de zona dentro del pequeño pueblo de Sierra Chica que era exclusiva para los y las visitantes, ¿no? Entonces, a partir de ese punto de contacto con la historia, dijimos, acá hay algo que nos parecía potente para contar en un largometraje documental, y como decías vos, ¿no? Corrernos un poco de lo estrictamente carcelario, que hay casi un género que tiene que ver con lo carcelario en el cine, tanto documental como ficción, y nos parecía interesante mirar qué pasaba desde los muros de un penal hacia afuera, ¿no? Qué pasaba en los alrededores, cuál era el movimiento de los visitantes. Poco a poco nos fuimos dando cuenta que la gran mayoría eran mujeres y encontramos, más que nada en ellas, el núcleo que nos permitía contar un poco esta historia, ¿no? Bien, y bueno, ¿y cómo fue el tema del rodaje? Nosotros inclusive vemos ahí que, bueno, el horario en el que estas mujeres o los familiares viajan, ¿no es cierto?, para hacer las visitas y demás, entonces, digamos, ¿cómo fue acompañar también todo eso? Vemos que es así como muy, muy duro y muy crudo, si se quiere, en los inviernos inclusive y demás, digamos, ¿cómo, bueno, cómo fue también para ustedes? ¿Arranco yo? Jorge. Sí, sí, sí. Dale. Eh, sí, como que era un rodaje muy, muy atípico. Por un lado estaba el tema de la distancia, ¿no? Como que teníamos que viajar casi 400 kilómetros hasta Sierra Chica para grabar los fines de semana, porque todo el movimiento y todo lo que pasaba y que era interesante pasaba los fines de semana. Entonces eso
también generaba como un rodaje muy intenso durante esos fines de semana y con horarios muy particulares, ¿no? La espera es durante la madrugada, en general los micros tumberos que se denominan, que es los micros que llegan desde el conurbano bonaerense hasta Sierra Chica y que algunos incluso hacen un recorrido por varios de los penales, llegan a veces a la 1 o a las 2 de la mañana, entonces nos parecía que estaba bueno contar eso, mostrar eso, entonces el rodaje por ahí arrancaba a las 12 de la noche y terminaba recién a las 10 de la mañana cuando ya todas las chicas y todas las familias ya entraban a ver a sus familiares. Entonces nos íbamos por ahí a dormir un ratito y después volvíamos porque a las 3 de la tarde salen del penal, entonces también nos parecía interesante cubrir eso. Así que fue un rodaje muy, muy atípico, mucha lluvia, mucho frío, el frío de la madrugada, pasar la noche afuera. Pero también el hecho de estar tan presentes, de hacer prácticamente el mismo viaje que hacen los y las visitantes, nos permitía también empatizar con ellos, ¿no? Como que estábamos ahí, nos moríamos de calor, nos empapábamos con la lluvia junto a ellas, y eso también sirvió para contactarnos y para poder estar muy presentes y vincularnos tan cercanamente con ellos, ¿no? Bien, Caro, ¿querés agregar algo? No, qué bueno que fue, digo, no sé si esto tiene que ver con una pregunta que venga después, pero la verdad que fue muy satisfactorio hacer la película y que fue muy importante el vínculo que generamos con la visita. O sea, es un vínculo que continúa hasta el día de hoy, ya prácticamente año y medio después de haber finalizado el rodaje. Estamos en contacto permanente, atentos a lo que sucede y a lo que necesitan la visita. Y eso es algo muy lindo que ocurre en una película documental. Creemos que es incluso extra cinematográfico, pero que ese vínculo que se creó en el rodaje, como sigue perdurando después de rodaje ahora. Y además ellas acompañaron, digo, bueno, por ahí me estoy adelantando, digo, pero que fue muy importante que ellas acompañaron todo el circuito de la película, porque que fue también como muy emotivo. Vinieron al estreno en Bafisi, después vinieron cuando estrenamos hace un año y poquitos meses en el Cine Gomón, que fue todo muy lindo y emotivo, y también para ellas fue importante porque fue cerrar el ciclo, eso que estábamos ahí haciendo, que no entendían muy bien para qué y dónde se iba a pasar, si éramos de la televisión, al principio no entendían mucho, después bueno, fue como muy bueno todo lo que pasó, y que en general yo no recuerdo que haya sucedido así tan intensamente en otras películas que he producido. Efectivamente se ve que se generó ese vínculo y ese lazo, y en ese aspecto sí me gustaría saber cómo fueron pensando en esas entre los dos, o bueno, que Jorge nos cuente el tratamiento, porque de repente nos encontramos con un documental que parece meramente observacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde nosotros vamos viendo bueno, lo que hacen las distintas personas, los distintos personajes. Y de repente nos encontramos con un testimonio muy personal y muy particular, digamos. Entonces, ¿cómo pensaron eso? Y bueno, también cómo, a través de esto de que hablábamos de la generación del vínculo y demás, cómo llegaron, ¿no es cierto?, a ese testimonio, de Vivi. Sí, Vivi es la protagonista de la película, es una de las mujeres más activas en todo el entorno de lo que tiene que ver con la visita en el penal de Sierra Chica, y ella fue poco a poco instalándose en Sierra Chica. Ella tiene a un familiar detenido y arma una especie de pensión para alojar a otras chicas que también tienen familiares detenidos, ¿no? Entonces, la historia de Vivi puntualmente nos parecía que era interesante que esté contada y reflejada en la película, incluso a través de una entrevista, porque nos parecía que era un poco el emblema de las chicas que visitan a sus familiares en el penal, ¿no? Esta cuestión de visibilizarlas, de darles nombre, de que podamos empatizar y entender sus historias, eso nos parecía como muy potente y muy interesante, y a nivel estrictamente formal, como que también
el momento en que Vivi cuenta un poco su historia, parte como una entrevista, pero en un momento el límite se hace un poco más borroso y prácticamente termina siendo una escena más de observación, porque aparece otra persona, empiezan a hablar y a discutir entre ellas, y nos parecía interesante cómo se podían mezclar un poco estos registros, ¿no? Yo hice algunos documentales, como mencionabas, Parador Retiro, como Los Pibes, que son documentales de observación, estrictos, donde no hay entrevistas, donde no hay voz en off, sino que es todo observado. Y acá nos parecía que era interesante jugar un poco con las formas y que pudiera haber una entrevista en donde Vivi contara su historia, ¿no? Y nos parecía que era interesante y que sumaba como una dimensión más para que la gente también pueda, por un momento, ponerse en el lugar de ellas, ¿no? Como que sentíamos que era uno de los desafíos de la película, que la gente se ponga por un rato en el lugar de una persona que tiene a un familiar detenido, ¿no? Que hace esos esfuerzos y lleva esos bolsones de comida y pasa horas en la fila esperando que los guardias del penal abran las puertas. Nos parecía que era algo que estaba bueno y que era un desafío que finalmente, como contaba Caro, un poco en las proyecciones en cine, pasaba, ¿no? Gente que venía de otro mundo, gente del Bafisi, o espectadores de un cine en Buenos Aires pudiera entender, pudiera conocer estas historias y terminar por ahí abrazados o conmovidos junto a Vivi o junto a cualquiera de las chicas que estaba ahí en la función, ¿no? Claro. Y a ver, un poco en relación con esto mismo, también, cuando uno piensa en un documental, a ver, o sea, si se quiere como el sentido común es, bueno, me van a mostrar la realidad, ¿cierto? Entonces, ¿no? Digamos, y después, por supuesto, uno sabe que hay una investigación, que hay un armado de, bueno, cómo contar este tema que queremos contar y demás. Ahora, ¿cuánto lugar hay para lo imprevisto o para lo que no estaba pensado, ¿no es cierto? Y estoy pensando, por un lado, en esta charla inclusive que se da entre Vivi y una de las chicas, digamos, y en ciertas imágenes también, o en ciertas escenas que van apareciendo en el documental, por ejemplo, las nenas que juegan y que cantan, digamos, entonces, ¿cuánto lugar hay para eso y si está pensado también en que, bueno, esperar a que esto también vaya apareciendo, ¿no? Sí, el documental de observación tiene particularmente esta cuestión de lo imprevisto y de la espera, ¿no? Como que uno investiga, uno sabe que ciertas cosas van a suceder, que ciertas cosas están previstas que pase por ciertas cuestiones cíclicas que se van repitiendo a lo largo del tiempo, pero como que también aparecen estos huecos para lo imprevisto, para algo que sería por ahí inimaginable para nosotros, el momento en que hace referencia de las nenas que cantan una canción que habla de los sueños y de un mundo ideal. Yo creo que ni al mejor guionista del mundo se le hubiera ocurrido pensar una escena así, y son momentos que en rodaje te conmueven, y después cuando ves el material y cuando lo empezás a incorporar a la película, le encontrás el sentido y que este sentido sea potente y sea fuerte y que transmita todo lo que nos transmitió a nosotros en ese espacio, ¿no? Como que siempre hay muchas modificaciones. De hecho, el proyecto se llamaba Los Visitantes al comienzo, cuando escribimos un primer guión para buscar financiación, y a medida que el rodaje empezó y que fue avanzando, descubrimos que eran Las Visitantes, porque el 99% de las personas que van a visitar a sus familiares son mujeres, ¿no? Entonces, como que también eso fue transformando estas ideas que teníamos nosotros al comienzo, y que generaron una película totalmente femenina, cuando al principio no lo era, porque no conocíamos del todo el proceso, la gente, y poco a poco se fue transformando en otra cosa diferente y a nuestro entender mejor de lo que era ese proyecto original. Bien, buenísimo. Bueno, ahora sí quisiera que me cuenten porque, a ver, los distintos películas, documentales, ficción y demás, ahí vemos que están, atrás o que forman parte de Salamanca Cine. Bueno, ¿cómo nace Salamanca Cine? ¿Cuánto hace que vienen trabajando juntos y demás? ¿Y por qué? Con Jorge nos conocimos en la facultad, así que hace algunos años, hace poquitos años.
Claro. Y más o menos hace entre 10 y 12 años, hicimos Parador Retiro y decidimos a partir de ahí armar una empresa productora que estuviera especializada en documental. Si bien tenemos algunas ficciones, la especialización de la productora es cine documental de autor. Así que, bueno, a partir de ahí decidimos, bueno, un poco para producir las películas de Jorge y otros directores y directoras. Ahora últimamente tenemos casi todas directoras eh, que se acercan a la productora. Y bueno, y decidimos producir y estamos produciendo, bueno, ahora este año pandémico, decíamos el otro día, es un año paréntesis en la historia de Salamanca, si bien hemos avanzado con algunas ediciones, producimos aproximadamente 2 películas por año. Bien. Bueno, ¿y cómo piensan, digamos, y acá sí, si quieren me pueden contar un poquito más algo que vos ya habías adelantado, Caro, digamos, pero ¿cómo piensan la exhibición de las películas que producen? Acá viene como una doble o triple pregunta, si se quiere. ¿Cómo piensan la exhibición? ¿Cómo fue, entonces, un poco en función de esto, la exhibición de la visita? Y si me pueden contar un poco sobre ese proyecto que habían también arrancado, bueno, creo que 1 o 2 años antes de todo esto, que era el café y la película y demás. Sí, era cine y café, era un proyecto. Duró muy poquito, lo hicimos en el Cine Cosmos, la verdad que era un proyecto que a mí me encantaba, pero me encantaba, me dio mucha pena cuando lo cancelaron, porque estábamos usando una jornada que no abría el cine, que era el día martes, para proyectar películas en las 2 salas, películas documentales en las 2 salas en simultáneo, y al terminar la película, todos los espectadores con realizadoras, equipos técnicos, se tomaban un café para charlar. La verdad que era un proyecto divino, se llenaba de gente, pero bueno, el cine decidió que quería abrir todos los días y que no podía interrumpir un día, así que nos cancelaron el ciclo, que me dolió un montón en lo personal, porque era lo que más me gustaba de la distribución, ese momento de encuentro. O sea, aparte me daba mucha ansiedad porque estaban charlando de una película de la otra y quería estar en las dos. Y la verdad que fue muy lindo y la verdad que esperamos poder repetirlo en algún momento. Y con respecto a cómo pensamos, digamos, la distribución de las próximas películas, ¿te referís? Sí, yo creo que, bueno, en general, digamos, porque el tema de la distribución y de la exhibición sabemos que es un temón para el cine argentino. La producción también, digamos, pero bueno, una vez que la película está, bueno, ¿cómo llega, ¿no es cierto?, al público? Entonces, ¿cómo desde la productora, digamos, piensan en esa instancia? Sí, el tema de la distribución es un tema, porque, bueno, independientemente de la pandemia, digamos, se piensa la distribución siempre en función de la lógica del cine de ficción, de la semana cinematográfica. Y nosotros creemos, porque producimos documentales, que la lógica de una película documental es bien distinta. Imagínate que estamos a más de 1 año y medio de haber estrenado la película, y la película ahora de manera digital sigue rodando por un montón de lugares. Entonces, a mí me parece que había que replantear. Paréntesis, pero digamos, aprovecharon para trabajar, bueno, para trabajar obviamente sí, digamos, pero para desarrollar proyectos, digamos, ¿en qué los encuentra este momento? Jorge, que lo tengo acá abajo. Sí, la verdad es que fue un año como muy, muy particular. Suponíamos que la pandemia, que la cuarentena, que el conflicto sanitario iba a durar mucho menos. Así que sí, tuvimos que por un lado posponer algunos rodajes, pero sí seguimos desarrollando algunas películas, escribimos algún proyecto, presentamos al Inca algún proyecto, como que en ese sentido estamos como activos pese a la situación. Y por un lado, nosotros estamos medio en proceso de finalización de un documental que se llama Los médicos de Nietzsche, que tiene que ver con unos médicos del hospital italiano, con un médico en particular, que empezó a estudiar a Nietzsche y está intentando aplicar algunos conceptos filosóficos a su consultorio, ¿no? Como que transforma su consultorio también en un espacio
de reflexión y de debate y de activa participación de sus pacientes. Así que seguimos durante mucho tiempo a un grupo de pacientes y nos parece que es como un proyecto bastante interesante que estamos en algún momento, cuando afloje un poco la situación sanitaria, intentando terminar, ¿no? Y después sí hay un par de proyectos más en la productora, y uno que se llama Telma, el cine y el soldado, que tiene que ver muy lateralmente con una historia que tiene que ver con la Guerra de Malvinas, pero con personajes muy, incluso hasta graciosos, así que hay como un punto de vista bastante particular sobre esa historia. Hay un proyecto sobre el traslado de Viedma, de la capital federal a Viedma, el traslado frustrado, y un par de proyectos más que están ahí dando vuelta y que esperamos que el año que viene podamos realizar. Bueno, ojalá, y ojalá efectivamente ya sea con, bueno, en una nueva, si se quiere, normalidad, y bueno, como comentábamos recién, seguramente este tema de las plataformas y de ver a través de las plataformas online va a continuar, pero bueno, que también podamos encontrarnos en una sala o en un espacio con una pantalla grande, que la verdad es que nos gusta muchísimo, ¿no es cierto?, compartir esa experiencia. Creo yo que por eso nosotros hacemos el ciclo, por eso ustedes también, creo, me animo a decir que por eso también hacen cine, así que bueno, ojalá podamos, pero la verdad es que está bueno eso, ver que siguen avanzando con proyectos y laburos, así que buenísimo. Y lo otro que digo es que si vuelven a hacer el ciclo de cine y café, que no sea un martes, porque no podía. Era lo que nos dieron, era lo que nos dieron. Que no sea un martes, así podemos ir nosotros y ustedes pueden venir al nuestro. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo, como siempre pienso, digamos, la verdad es que es un gusto que nos encontremos, aunque sea de esta manera, y que podamos seguir compartiendo buenos cines, sus producciones y que podamos seguir al tanto. Así que bueno, muchas gracias. Si quieren, ahora sí aprovechamos para pasar la data de redes sociales y demás, donde se puedan seguir, por un lado, las novedades de Salamanca, y también, claro, aprovechar para contar las redes de la coordinadora. Sí, bueno, antes que eso quiero decir muchas gracias a la Nave de los Sueños, a vos y a Gaby, que son dos genios, que siempre apoyan nuestro cine y el cine argentino. Y bueno, y las redes de Salamanca son @SalamancaCine, tanto en Facebook como en Instagram, lo estamos actualizando en estos días. Y las redes del CAF, si no me equivoco, es CAF Audiovisual. Así que, bueno, nos pueden seguir en las redes, y bueno, y sigan a la Nave de los Sueños, que son gente copada. Nos tiramos flores entre nosotros. Obvio. Somos así. Bueno, Jorge, también muchas gracias. Nada, les mando un abrazo grande a los dos, y seguramente ya nos encontraremos o en algún festival, o en alguna entrega de premios de algún festival de manera virtual, o algo de eso, o de alguna manera nos vamos a seguir encontrando, así que muchas gracias, un abrazo a los dos. A todos ustedes les digo que acá abajo está el link para ver la película, y que sigan también, obviamente, la programación de la Nave de los Sueños, como les contaba, todos los martes a las 7 de la tarde en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Chicos, de nuevo, un abrazo grande, y bueno, nos encontramos pronto. Muchas gracias. Gracias.